ahora sí, vamos a entrar al tema de lenguaje matemático. Y esa es la idea, aprender lenguaje matemático. Nosotros habíamos dicho que todo lenguaje tiene letras, números y símbolos. En nuestro idioma español, nosotros usamos todo esto para podernos expresar. En las matemáticas también tiene estos elementos. Las matemáticas tiene letras, tiene números, tiene símbolos y se usa para crear expresiones matemáticas. En el español, la mínima expresión es una sílaba. ¿Cuál es la mínima expresión en el lenguaje matemático? Se le llama un término. El término es la sílaba en matemáticas. Pero así como en el español la sílaba tiene elementos básicos, que sería una consonante y una vocal, también el término tiene elementos básicos. ¿Cuáles serían los elementos de un término? Fíjense, voy a colocarle algunos ejemplos de términos para que ustedes los puedan identificar los elementos básicos. Observen en este caso este término. Si ven, tiene letras. A la parte de letras se le llama literal. Es decir, tiene literales, que es una manera de decir letras. Entonces, un término tiene una parte literal. También tiene números. En este caso, este de aquí. Esta parte numérica se le llama coeficiente, que sería el segundo elemento básico de un término. Entonces, literal, coeficiente. Dos, también podemos observar que tenemos por aquí otros números. A esto se le llama exponentes. Y estos exponentes indican un grado. En este caso se toma el grado mayor, que es el 3. Entonces podemos decir de tercer grado o grado 3 en general. El grado se divide realmente en dos: grado absoluto y grado relativo. Cuando yo digo grado relativo, tengo que decir con respecto a quién hago referencia. Por ejemplo, ¿cuál sería el grado con relación a la literal A? El grado sería 2. ¿Cuál sería el grado en relación a la literal B? El grado sería 3. Pero ¿cuál es el grado de todo el término? Entonces estamos hablando de grado absoluto, que es el mayor, en este caso 3. El grado de todo el término es tercero o 3, grado 3. ¿Qué más tiene un término? Tiene signo. El signo solamente puede ser positivo o negativo. Cuando no se escribe nada aquí, que el signo va antes, se entiende que es positivo. Podría escribirse o no. Es decir, yo podría sí dejarlo de manera explícita y ponerle el signo, en este caso positivo. Entonces, un término tiene 4 elementos básicos. Así como una sílaba en español, por ejemplo, en cualquier idioma tiene consonantes y vocales, un término tiene 4 elementos. Vamos a volverlos a repasar. Tiene una parte literal, a cuadrada b cúbica. Tiene una parte numérica, se le llama coeficiente, literal, coeficiente. Tiene un grado, aquí se divide en dos, ¿se acuerdan? Grado absoluto y grado relativo. El grado absoluto es el mayor exponente.
Y el grado relativo tengo que decir en relación a quién. En relación a A es 2, en relación a B es 3. Y por último, tenemos el signo, que solamente puede ser positivo o negativo. En este caso, positivo. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, ustedes ahí pueden hacer comentarios y me van a responder cuáles serían los 4 elementos básicos de este término. Díganme cuál es la literal, cuál es el grado, y quiero que ahí me digan absoluto y relativo, cuál es el coeficiente y también cuál es el signo, los 4 elementos. Empezamos con literales. ¿Cuál es la parte literal? X cúbica, Y cuadrada. Esa es la parte literal. ¿Cuál es la parte numérica? Llamada coeficiente. 2. ¿Cuál es el grado? Grado absoluto, mayor exponente. 3. Grado relativo, en relación a X, 3. En relación a Y, 2. Signo negativo. De nuevo, aquí ya estaríamos desglosando en elementos al término. Voy a poner un ejemplo más. A ver ahí. Díganme cuáles serían los 4 elementos de este término. Empezamos. Parte literal. X. Bien. Parte numérica. No me digan no tiene, porque eso no sería cierto. Sí tiene, pero no de forma explícita. No está escrito, pero se entiende que sí tiene. ¿Cuál sería el coeficiente o la parte numérica de este término llamado X? No se ve, no está escrito ahí de forma explícita, pero se entiende que es un 1. Otra forma de indicar multiplicación es con un punto en medio. Entonces lo voy a poner así con un puntito en medio. Aquí estoy diciendo 1 por X o X por 1. 1 por X, X. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente del término X? Aunque no estaba escrito, es 1. Muy bien. Grado absoluto. Si no ven el número aquí arriba del exponente, también no me vayan a decir no tiene grado. Sí, sí tiene. Lo que pasa es que también no está escrito de forma explícita. Pero el exponente es 1. Entonces el grado es 1 aunque no esté escrito. Entonces parte literal, X. Parte numérica, no estaba escrito, es 1. Grado, 1. Grado absoluto, 1. Grado relativo. Si se dan cuenta, nada más hay una literal. Entonces no podemos decir con relación a X tal, con relación a Y tal. Aquí nada más hay X. Entonces no podríamos decir que hay un grado absoluto y relativo. En este caso es el mismo porque solamente hay una literal. Entonces grado absoluto, 1. Grado relativo, 1, porque nada más hay una literal. Su signo pues, tampoco está escrito. Sin embargo, se tiene que tomar como positivo. Y si se dan cuenta, aún este término tiene los 4 elementos. Los repasamos. Literal, coeficiente, grado y signo. Y ahora sí, viene una buena.
A ver si esta la pueden responder. Ya que sienten que ya dominan esto, respóndanme la siguiente. Aquí tengo un término. Y ahora sí, me van a decir parte literal. ¿Qué me dirían? ¿Este término tiene parte literal? No. ¿Ok? Estoy de acuerdo. No tiene parte literal. Muy bien. Grado. Fíjense que, ¿quién tiene el grado? Observen. ¿Quién tiene el grado? ¿Quién tiene el exponente? ¿A quién pertenece el exponente? Observen. A, su exponente es 2. B, su exponente es 3. X, su exponente es 3. Y, su exponente es 2. X, su exponente es 1, etc. ¿Con quién está relacionado el exponente que es el que nos da el grado? Esta es una nota que ustedes pueden hacer por ahí. El exponente y los exponentes, dense cuenta que solamente está relacionado con la parte literal. Por lo tanto, este término, sí estoy de acuerdo con ustedes que no tiene literal. Pero el no tener literal, ¿qué más no tiene? Exponentes. Y al no tener exponentes, no tiene grado. Entonces, este término no tiene los 4 elementos de los anteriores. Solamente tiene 2. No tiene literal, y al no tener literal, no tiene grado. Porque los grados, los exponentes, solo se relacionan con literales. Entonces, no tiene ni literal ni grado. Esos 2 elementos no los posee. ¿Cuáles sí posee? Bueno, pues sí tiene una parte numérica. O sea, sí tiene la parte del coeficiente, ese sí. Y sí tiene signo, que aunque no lo tiene escrito, o sea, no lo tiene explícito, al no ser negativo se entiende que es positivo. Entonces, es positivo con coeficiente 5. Este tipo de términos que no tiene literales tiene un nombre especial y se le llama términos independientes. Un término independiente es aquel término que no tiene literal. Ya no tenemos que decir que al no tener literal no tiene grado, no tiene exponentes. Entonces, el término independiente es un término especial que no tiene literales. Y es el único que no tiene los 4 elementos que tienen todos los demás.